Hermanos, solo para tratar de ayudar. Cuando mi esposa y yo empezamos a vivir juntos, ella trabajaba y yo también. Nacieron nuestros 6 hijos y aún no conocíamos el Evangelio y ella trabajaba y yo también. Así que lo único que puedo hablar principalmente es de la época cuando no era creyente y cuando solamente cuando no era creyente, porque es cuando más se nota de manera natural y clara los problemas. Dentro de un matrimonio existe competencia. El esposo dice, este es mi dinero, y la esposa dice, este es mi dinero. Te vas con tus amigos, me voy con mis amigas. Tomas decisiones para gastar, tomo decisiones para gastar. Realmente lo que dice Génesis 3:16, de que la esposa tiene una actitud autónoma, independiente, feminista, compitiendo con el hombre, tanto en aspecto de autoridad como de decisiones económicas, eso es muy real dentro de un matrimonio cuando el esposo y la esposa trabajan. También la esposa es expuesta a seducciones, es expuesta a hombres pues paganos que quieren colgarse las medallitas de que son conquistadores, que son hábiles para engañar a las mujeres y puedan después presumir de que tienen varias conquistas en su lista. Esto es por el lado como pareja, pero como hijos existe realmente un abandono de los hijos. Como Luis nos explicaba con gran sabiduría, los hijos no son atendidos en los aspectos esenciales. No solo se descuida el tipo de alimentación, su cuidado médico, el tipo de ropa que están usando, sino también sus relaciones en su escuela, su progreso, sus dificultades, las tentaciones que van enfrentando y el respeto, los valores, la responsabilidad, la supervisión de una vida ética o moral no se supervisa y mucho menos, aún siendo creyentes, se les inculca temor a Dios, conocimiento del Dios Santo. Entonces, esto de que una esposa trabaje tiene más maleficio con respecto al matrimonio que beneficio. Los beneficios solo son de lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que dice el mundo? Compra, 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 alimenta tu vanidad, compite, siéntete realizado por las cosas de este mundo, por lo que adquieres en este mundo. Pero ahí me detengo. Bueno, en referencia, yo nada más añado ahí referente al homeschool. Esto siempre es una opción, nunca va a ser algo que sea una obligación. Yo les recomiendo que hablen con gente que hace homeschool y hablen con gente que ha tenido educación de homeschool y ha pasado su vida en educación de homeschool. Son pocos obviamente, pero van a encontrar diferentes opiniones al respecto. En lo personal yo he visto que las mujeres que hacen homeschool les deberían de dar doble salario, porque las pobrecitas se matan en el quehacer, se matan en la atención, y luego todavía el homeschool es algo muy serio. Si tiene la capacidad, no peca si hace homeschool, pero tampoco peca si no lo hace. Lo interesante es que estén en una constante vigilancia hacia el hijo y se vuelven modas, ¿no? Ahora está muy de moda el homeschool, pero no siempre pues se puede ubicar, ¿no? Conocemos a personas también que han salido del homeschool y ya de grandes pues se sienten traumados por haber sido pasados por ese sistema de homeschool. Entonces es algo que ustedes tienen que decidir, no pecan si lo hacen o si no lo hacen,
pero hay muchas implicaciones por hacerlo y también por no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la vigilancia continua sobre los hijos, y esto ya en una opinión personal, pueden asistir a una escuela secular si tú estás constantemente vigilando qué hacen, con quién lo hacen, con quién se juntan, vas por ellos, o sea, la labor de madre pues también funciona ahí. Y por otro lado, pues a veces los padres, no todos tienen la capacidad de hacer homeschool. Un sistema que vi que me pareció atractivo es un sistema de homeschool en donde las madres de las iglesias se reúnen en el local de la iglesia y ahí llevan a cabo homeschool. Entonces literalmente es llevarlos a un lugar, a una escuela, pero lo hacen las mamás. Y entonces hay una mamá que dice, no, yo cero para la educación, entonces pues tú que sabes de esto, enséñalo, tú que sabes de aquello. Y entonces dicen, pero de matemáticas ni tú, ni yo, ni ninguna de las que estamos ahí. Bueno, pues entonces hay que pagar entre todas a un maestro para que venga a dar las matemáticas y todas supervisan lo que están aprendiendo. Entonces hay variantes, pero simplemente son modas. Si están ustedes constantemente vigilando a los hijos y cuidándolos, pues no pasa nada. Bueno, una que se me hace más pertinente, otra pregunta. Bueno, aquí tengo que traducir un poco. Dice, ¿cómo le hacen ustedes para evitar el revire a la hora de tener las conversaciones, tanto de reclamo como de reconciliación? Y nos pone un ejemplo. Por ejemplo, cuando el cónyuge dice, te quería reclamar que me ofendiste el lunes cuando me respondiste con dureza, X. Y luego el otro cónyuge contesta, bueno, tú no vendes piñas, te la pasas hablando con dureza todo el tiempo. O sea, se ponen a discutir el uno con el otro. Eso es a lo que le llaman el revire, ¿no? Luis. Bueno, hermanos, pues es una lucha, ¿no? Porque la tendencia pecaminosa es, me peca contra mí, pues le respondo con pecado. Por eso tantas veces la Biblia, como en Romanos 12, dice, no respondas mal por mal, sino bien hacia el mal. Entonces, realmente por eso es tan importante. Ya que entendiste la palabra, memorízate, por ejemplo, un texto que hable de eso. Ejemplo, yo confieso a veces, obvio, muchas veces, no a veces, hace algo Robin que me molesta, y un versículo que me ha ayudado mucho es Proverbios 19:11, que lo íbamos a ver, pero ya no dio tiempo, y Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, cuando Robin hace algo que me molesta, primero, ese versículo me ayuda a recordar, es pecado y muchas veces ni es pecado, y me enoja. Señor, perdóname, doblemente porque peco de enojo y me enojo por algo que no es pecado. Entonces, esa emoción del enojo ahí, trato de recordar la palabra, escrito está, y tratar de controlar ahí la emoción, la actitud de enojo, y responder de una manera amable. No que siempre funcione, no que siempre lo hago, no es que si funciona, la palabra funciona, el problema somos nosotros, ¿no? Porque si cedemos a la tentación, pues le respondemos, en lugar de que la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor, y tú también, y pum, empieza a subir de tono, ¿no? Entonces, ahí es buscar textos, estudiarlos para entenderlos correctamente. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, es otro muy útil. Textos que te ayudan a recordar cómo responder a una situación donde hay pecado, o simplemente a ti te ofendió, tú estás pecando, sea o no pecado el que está cometiendo tu cónyuge, y buscar pensar cómo me gustaría que me respondiera. Recuerden, es traer la Biblia a tu mente, y la única manera en la que puede estar fresca es estarla estudiando, estarla meditando, estarla memorizando, una vez que la entendiste bien para poderla aplicar bien.
y estar como el Señor cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 1 al 11, ¿no? Escrito está, es palabra, palabra, así es como el Espíritu nos controla, así es como escogemos ser controlados por el Espíritu. Escoges someterte a la palabra de Dios en el punto de tentación, y esa no es la excepción, ¿no? Pensando, como dijo Enrique, el respeto, buscar ser humildes, someternos, ¿no? Y perdonar. No sé si ayuda eso. ¿No quieren añadir algo? Bueno, dice aquí esta, creo que vamos a tomar varias. Les voy a leer todas, pero todas se mueven para que no vayan a pensar que dejé alguna fuera. Dice, ¿por qué a los hombres les cuesta más consagrarse a Dios? ¿Debo exhortarlo o dejar que Dios le dé entendimiento? Otra dice, ¿qué se puede hacer cuando se desea servir a Dios y no se tiene la orientación del esposo? ¿Cómo motivarlo para que él también sirva a Dios? Otra dice, ¿el crecimiento espiritual de mi esposa va a depender de mi crecimiento espiritual o cada uno irá madurando a su ritmo, es decir, al ritmo que Dios determinó? Y otra dice, ¿qué se debe hacer con una mujer creyente que ve a su marido creyente darle prioridad a los placeres, supongo, más que a la vida espiritual? Entonces, más o menos van en relación. Enrique. Es que yo también estoy igual. Pues sí, ¿para qué negar? ¿Para qué negar? Lo que pasa es de que yo a todas les puse ahí un versiculito ahí, me la entregaron. Pero lo que pasa es de que cuando el marido no toma el papel principal de liderazgo en la casa, pues siendo un creyente, y la mujer está involucrada siempre en la iglesia, porque es bien común que se vea así, ¿no? La mujer siempre se involucra mucho más en la iglesia que el marido. Entonces es lo que dijo Luis, ¿no? ¿Cuál es la prioridad entonces de tu casa? ¿No? Yo le pregunto a la esposa, ¿cuál es tu prioridad? Si estás dejando que tú te estás involucrando mucho más en la iglesia y él no está ahora sí que respondiendo, ¿no? Pues entonces a lo mejor los papeles están invertidos, pero porque ella también ha presionado para eso. Y se involucran en la iglesia en muchas ocasiones porque no ven respuesta en su marido de un liderazgo sólido. Ese es el problema. Hemos dicho durante tantas décadas que el marido ha perdido el liderazgo porque no quiere, ve en la mujer mucho más potencialidad para involucrarse en la iglesia, y entonces ellos se repliegan, ¿no? Se quedan quietos, ¿no? No se involucran como ella. Pero entonces, ¿cuál es realmente la posición de cada uno? En realidad pienso que el marido deja que ella haga todo, ¿no? Es la comodidad de que, bueno, al cabo ella está bien que se involucre en la iglesia y nos va a ir bien, vamos a tener la bendición de Dios, pero ese no es el lugar. Yo pienso que los papeles están invertidos ahí, pero como que ellos mismos han propiciado a eso. Él no ha tomado la posición de liderazgo. Si es creyente, no ha tenido la responsabilidad de involucrarse en la iglesia. Entonces está enano espiritualmente, o simplemente no es creyente. Porque ahora tampoco tiene un llamado. A lo mejor puede ser que no tenga discipulado, puede estar pues teniendo un poco de consejería en la iglesia, a lo mejor, ¿no? Pero si ella está más involucrada en la iglesia que él, realmente, sinceramente, están los papeles invertidos. Creo que la mujer debe ahí replegarse un poquito. Tu prioridad no es la iglesia, hermana. Lo acaba de decir Luis. Tu prioridad es tu marido. Y me quedó muy claro que la prioridad de la mujer, y yo se lo he dicho también a mi esposa,
Digo, por eso les digo que también yo estoy igual. Sinceramente, le digo a mi esposa, tu ministerio principal soy yo. O sea, si ya se fueron nuestros hijos, ya se casaron, bla, bla, lo que haya sido, quedamos ella y yo. Tu ministerio soy yo. No hay otra cosa. Porque siempre tienden las mujeres a pensar, ay, vamos a hacer esto. Y ya que estábamos así solos, ella quiere poner, pues vamos a poner un negocito. Momento. Espérate tantito, por favor. No, que acá abajo tenemos el garage libre. Vamos a poner caldos de gallina. Oh, por favor. Dijo, por favor, mi amor, ¿para qué quieres meterte en las broncas de poner un restaurancito, una fonda, unos caldos de gallina? Tu prioridad soy yo, mi reina. Atiéndeme, por favor. Y no porque la traiga yo acá, tampoco quiero. A ver, ponme las pantuflas. No. Digo, tampoco es eso, tráeme de desayunar a la cama. Tengo ganas, ¿no? Pero... ¿A poco tú no? Pues todos, ¿no? Tú no. Llevan a la cama. No. Entonces, realmente, hermanos, ahí está invertida el orden de actividades. Y no digo de liderazgo, porque ella no puede, por más que haga en la iglesia, no va a tomar el papel de liderazgo. El liderazgo principal de ella son sus hijos. Y si ya no están en la casa, get out. Ya, dedíquese a su esposo y close my mouth. Perdón, no sé si estuvo más o menos algo. Traduce. No sé si quieran añadir algo, mis hermanos. No, bueno, les decía yo, a mí sí me llevan el desayuno a la cama. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, pues lo primero de las primeras cosas que pasaban es que me llegaba con una charola el desayuno a la cama. Wow. Y yo, ay amor, no, pues vamos a desayunar juntos, ¿no? Ay, mi vida, perdón, pero es que como mi papá toda la vida nos enseñó a que le lleváramos el desayuno a la cama, dije, no, pues seguimos con la costumbre, ¿no? ¿Quién se opone? Yo no le veo problema. Ya lo hace generalmente con la idea de consentirme, pero obvio buscamos estar los dos sentados y hacerlo juntos. Pero bueno, yo le digo, cuando la costumbre de los suegros fue buena, pues ¿para qué la rebates? ¿Para qué te opones? Bueno, vamos a otra. Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y cuando ya nos casamos, dice, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo cuando ambos queremos estar con nuestros padres y hermanos? Cuando vamos de visita, dice ahí, ¿qué consejo nos pueden dar? Pues ahí hay que entender dos cosas. Una, el mandato de obedecer a los padres es temporal, solo mientras dependemos de ellos económicamente, etcétera. Cuando salimos ya de su techo, sea por matrimonio o porque un hijo se independiza, ya no hay responsabilidad de obedecerlos. Pero el mandato honrarlos, Efesios 6 lo reitera, 2:3, es de por vida. Y la honra tiene dos componentes. Uno, respeto, y dos, remuneración económica. Esto es cuando nuestros padres están en una situación de necesidad económica y tenemos la capacidad de ayudarlos después de haber cubierto nuestra prioridad de proveer para nuestra familia, esposa, hijos, por ejemplo. Entonces, conforme a nuestra capacidad les podemos ayudar. Pero tenemos que recordar estas distinciones entre honra y obediencia, porque a veces los padres, inclusive en círculos cristianos, confunden la honra con la obediencia y creen que su hijo ya de 50 años con 3 hijos y nietos todavía le tiene que obedecer a la mamá y al papá, lo cual es equivocado, no es bíblico. Y cuando la Biblia enseña dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne,
muestra ahí que la prioridad desde que nos casamos es la esposa, el cónyuge, esposo y esposa. Y ya ahí, aunque seguimos respetando a nuestros padres, la prioridad es agradar, servir al cónyuge antes que a la mamá o al papá o al hermano o al amigo, inclusive a los hijos. Y este es un problema, como ustedes saben, este puede ser una fuente de conflicto cuando buscamos quedar bien o darle la prioridad a cualquier otro ser humano que no sea nuestro cónyuge. Ahí hay problemas. Primero está el cónyuge, después los hijos, después la familia que está afuera, papás, suegros, etcétera. Pero otra vez, la prioridad la tiene el cónyuge, y aunque haga algo que a mi esposa le gusta y a mi papá o a mi suegro no le gusta, pues es con respeto a ellos, pero tengo que primero darle prioridad a mi esposa porque eso es lo que Dios manda y ahí es donde eso glorifica a Dios, y en segundo lugar nos va a evitar muchos problemas matrimoniales. Y, bueno, nada más un punto ahí. Y para implementar esas verdades, pues cada pareja tiene que determinar, hablamos anoche con unos hermanos queridos, cada pareja tiene que determinar qué distancia debo guardar, por ejemplo, de mis papás o de mis hermanos o de mis cuñados, para mantener la prioridad que Dios le da al matrimonio. Y varía de pareja a pareja. Algunos papás y esposos son más metiches, son todólogos, algunos de nuestros papás o suegros, y sabes que bueno, con ellos estamos unas horas y se acabó, porque ya después de 2 horas ya degenera de la situación y sale ahí el sabio o la sabia y mejor nos vamos. O que unas vacaciones, pues a lo mejor te quedas 1 o 2 días, porque ya el tercer día ya se acabó la luna de miel. Y empieza ahí la consejería no requerida y empiezan los problemas, y entonces cada uno tiene que determinar lo que sea necesario para que su matrimonio se mantenga en armonía y dándole la prioridad que Dios nos manda darle. Y yo nada más añadiría desde la posición de los suegros, ¿no? O sea, levanten la mano los suegros. Habemos muchos. Los suegros también debemos contribuir, ¿no? A que ellos logren, pues, entenderse entre ellos. Voy a ventanear aquí a mis hijos y mis hijas, pero a veces cuando llegamos al conflicto, ya ahora que se acerca Navidad, ¿no? ¿Saben qué? Les decimos, ustedes solucionen su problema entre ustedes y la solución a la que lleguen está bien. Si pueden estar con nosotros, qué bueno. Si no pueden estar con... No les decimos, ¿cómo no vas a pasar la Navidad con nosotros? No, solucionenlo, ustedes se encuentren y somos flexibles en cuanto a, pues si una vez quieren estar con nosotros o luego no, sí, buscamos cualquier momento para estar con ellos y dejamos que ellos limiten el tiempo. Si ellos quieren estar mucho con nosotros, estamos mucho con ellos. Si ellos quieren estar poquito con nosotros, estamos poquito con ellos. O sea, no nos hacemos los sentiditos, ¿no? Ay, nada más estuviste 1 hora conmigo. Y ya me enteré que con tu mamá fuiste más tiempo, ¿verdad? No, o sea, no compliquen la situación los suegros. Ayuden, sobre todo porque saben que lo que buscamos es honrar a Dios. Y una que me brinqué, que va en relación con esto, que ya la contestó Luis, pero nada más la leo. ¿A quién debe darle prioridad en sujeción una esposa creyente, a su esposo o al pastor? Ya lo dijo Luis, al esposo. Pues, ¿cuál es el límite de la sujeción? Bueno, que no te invite a hacer algo pecaminoso, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a las autoridades, pero si la autoridad me quiere obligar a hacer algo pecaminoso, no me dejo de someter a las autoridades, ¿no? Bien. Esta para Gabriel. Es que esa va a estar buena. ¿Cuánta libertad hay en las relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Y con qué frecuencia se pueden y deben tener? No sé qué es lo que sabe Toño. Yo he procurado ser discreto con mi vida sexual, pero
Yo estoy convencido que cada persona tiene diferente urgencia sexual. Hay niños jóvenes que son muy indiferentes a la lujuria, a la lascivia, pero hay otros que tienen una gran propensión, una facilidad para esclavizarse. Y dentro de del matrimonio es muy importante que se comprenda, tanto el esposo comprenda la dinámica y la necesidad biológica de su esposa, como la esposa entender la dinámica, el metabolismo de su esposo. Por lo que hemos escuchado, hemos estudiado a través de la medicina, de los libros de médicos que explican la educación sexual desde una perspectiva médica. Dicen, ¿verdad?, que en el caso de las mujeres, alrededor de la época de su menstruación es cuando tienen mayor necesidad sexual, más actividad, más deseos de relaciones sexuales. Y entonces pudiera ser que precisamente la maduración del óvulo genera ciertas descargas hormonales y entonces hace que en esa época ella, por el diseño de Dios, quiera quedar embarazada y por eso tiene deseo sexual. Pero en el caso del hombre, el hombre produce espermas diario. Entonces la urgencia del hombre es diferente si lo viéramos desde el punto de vista de carga hormonal en la sangre. En términos generales, entonces, tenemos dos principios. Número uno, que existen personas que tienen poca urgencia o poca atracción sexual. Pero también dentro de términos de producción hormonal también existen personas que dependiendo del sexo tienen más necesidad. Entonces, tanto uno como el otro, dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 7, que la esposa debe cumplir el deber sexual con su esposo. Y aquí de deber conyugal, esta obligación de que la esposa esté al pendiente de la necesidad del esposo, es muy interesante porque no dice esté pendiente de su urgencia y de sus deseos cuando tenga ganas y cuando piense que es lo adecuado, sino que tiene que fijarse en la dinámica del esposo. Y si el esposo es regular en su necesidad sexual, bueno, pues probablemente tendrá un encuentro sexual semanal, dependiendo de la edad, o dos o tres, o depende, ¿verdad? Hay épocas en que los hombres quieren más de una intimidad sexual al día. Y esto no es nada sobrenatural o monstruoso, es simplemente su necesidad, es parte de la juventud, es parte de su desarrollo biológico, así lo hizo Dios. Puede su cuerpo contestar y reaccionar a varios encuentros sin consumir drogas o sin echarse algo al cuerpo. Pero a medida que va pasando el tiempo, algunos hombres van reduciendo su necesidad sexual y entonces, probablemente la tengan ya después muy ocasionalmente y hasta el caso de que ya ni siquiera tengan intimidad sexual. Pero este entendimiento de la esposa para comprender la necesidad del esposo es para prevenir, dice el versículo 1, prevenir la fornicación, que el esposo no esté buscando fuera de su hogar una satisfacción sexual. Y en el propio versículo 3 también dice al esposo que él también debe de cumplir con su deber sexual con su esposa. Entonces tiene que entender la dinámica de su esposa, tiene que comprenderla.
tiene que estudiarla. ¿Cuál es la forma como ella disfruta? En lugar de estarse preocupando egoístamente por su necesidad, su urgencia o su placer, debe de estar pensando en su esposa. ¿Qué necesita su esposa? ¿Cada cuándo necesita su esposa? ¿Verdad? Y de esta forma también prevenir las ideas impuras dentro de su relación sexual. Entonces la frecuencia va a depender tanto de esta tiempo de edades, va a depender de su propia naturaleza específica, como también del acuerdo que tengan como matrimonio. Bueno, espero que hayan recordado algo. En cuanto a los límites, ahí esto recuerdo, no recuerdo el nombre del doctor en teología que le hicieron la pregunta, ¿cuál era el límite para las relaciones sexuales en el matrimonio? Y alguien le llegó diciendo que ya había escrito un libro para determinar posición y duración y tiempo. Y él dijo, miren, entren a su cuarto, cierren las ventanas, apaguen la luz y ustedes son libres de hacer todo mientras sea en respeto mutuo, ¿no? Que ella lo quiera, que tú lo quieras y es entre ustedes nada más, ¿no? Bueno, me preguntan aquí, bueno, voy a contestar unas muy rápidas. ¿Cómo sabemos que Ezequiel estaba casado cuando estaba acostado? Bueno, porque no hay ningún pasaje que nos indique lo contrario. Cuando se nos presenta a la esposa de Ezequiel, él ya lleva 5 años profetizando y podemos inferir que él estaba casado desde el inicio. Calvino se volvió a casar, tuvo hijos propios. No se volvió a casar, vivió 15 años más. Solo tuvo 2 hijos con Idelette, pero murieron. Las citas de Ezequiel del día de ayer son escatológicas, no, son proféticas, por eso es el libro del profeta Ezequiel, aunque contiene citas escatológicas. No, esta ya está muy larga. Dice, ¿por qué Ezequiel no debía mostrar tristeza por la muerte de la esposa? Lea el contexto de Ezequiel 24 y dice que es para que Israel aprenda que cuando llegue la destrucción y el juicio, ellos tampoco deben de lamentarse. Y ahora sí, esas rápido para que no. Dice, ¿esta quién se la doy? A Luis otra vez. Si mi esposo no quiere ir a la iglesia un domingo, ¿hasta dónde tengo que respetar su decisión? Bueno, suponiendo, aquí hay varios supuestos, varias suposiciones. Supongamos que él, quiero suponer que él profesa ser cristiano, tú también como esposa. En ese punto me imagino otra suposición, que no es válida la excusa, no es válida la razón por la que no quiere ir a la iglesia. Entonces, suponiendo que así fuera, que no es válida, que los dos son cristianos y que se quiere quedar porque quiera comer sus chilaquiles o ver el partido o el gran premio, lo que sea, yo ahí sugeriría que le puede recordar de manera amable la esposa, de manera respetuosa, oye mi amor, pero pues es un privilegio la iglesia una vez a la semana y es etcétera, todos los responsabilidad y privilegio que es servir al Señor, adorarlo como parte de una iglesia local. Y si él no quiere venir, y bueno, eso fue todo lo que preguntó. Pero bueno, ahí lo dejamos entonces. Bueno, ahora para Gabriel. Oye, bueno, pero bueno, añado a lo mejor. Añade. Ahí diría también, porque llega a pasar, ya le dijo y el marido dice, no, pues yo me quiero quedar aquí hoy a dormir 4 horas más. Ahí yo sugeriría que pues la esposa otra vez con respeto le diga, bueno mi amor, pues asegurándose de que el marido esté cubierto en todo, le deja sus chilaquilitos, lo que quiera, hablar con él y con respeto, oye mi amor, no tienes inconveniente que yo fuera a la iglesia, ¿qué puedo hacer para que estés tú atendido? Y nada más me voy 2 horas rápido y regreso. Pero que ella idealmente no se vea arrastrada por la apatía de él. Cada uno es responsable delante de Dios. Y si él ya cumplió y sin manipularlo, presionarlo, nada, no quiere, que ella haga lo que está de su parte. Enrique dijo algo muy cierto, que
no solo se aplica al trabajo, sino también al ministerio. A veces la mujer quiere involucrarse tanto en la iglesia que a expensas de su prioridad, que es el marido. Muy sabio eso. Esa es la prioridad. Ayuda y don, otra manera de decirlo es como lo dijo Enrique, la prioridad de la mujer, su ministerio número uno es su marido. Entonces, si eso está cubierto y el marido está contento, entonces pues que se vaya a la iglesia la hermana. Gabriel, ¿cómo encaja el matrimonio de Priscila y Aquila en el matrimonio establecido por Dios, si ella, como se nos comentó, era la diligente en las cosas de Dios? Bueno, hermanos, es mi convicción que no siempre el esposo da el segundo paso o anda atrás de su esposa. En el caso particular de nuestro matrimonio, el Señor primero me rescató a mí, después de 3 años fue y humilló a mi esposa. En algunas ocasiones los esposos tienen mayor necesidad de parte de ser quebrantados por Dios y no es una garantía el hecho de que la esposa sea la que va adelante en la consagración. También otro aspecto que creo que es muy importante señalar es que la intimidad con Dios no necesariamente es sinónimo de activismo religioso. Hay muchas personas que andan muy activas, muy dinámicas, como diría Luis, de candil de la calle, ¿verdad?, metidos en todo lo de la iglesia, sin preocuparse realmente por tener la intimidad con Dios y estar haciendo las prioridades con sus hijos. Entonces, el hecho de que una esposa se sienta súper espiritual porque está asistiendo o realizando muchas tareas dentro de una iglesia, ese es un síntoma peligroso, yo diría. Pienso que cada uno, dice Ezequiel, el alma que peque, esa es la que va a morir, pero también la salvación de Dios, la salvación de Cristo es personal, no es una garantía que el hecho de que un esposo haya hecho profesión de fe realmente haya nacido espiritualmente. El Espíritu de Dios no hace nacer a nadie obligado por una oración o por una invocación. El Espíritu de Dios hace nacer a alguien por su voluntad. Él es soberano. Entonces existe dentro de algunas iglesias una gran confusión entre personas que están metidas en una actividad religiosa, ritualista y sacramental, sin que exista vida espiritual. Ahora, en el caso particular de Priscila y Aquila, pues allí no dice que Priscila haya sido espiritualmente más madura que su esposo, simplemente lo que mencionamos es que el apóstol Pablo señalaba, enfatizaba el saludo privilegiando a Priscila. Probablemente él tuvo o notó mayor entusiasmo, o probablemente ella era la que tenía el dinero, no lo dice el texto, pero eso no es sinónimo, desde mi punto de vista, de que Priscila haya estado guiando, siendo la maestra de su esposo y enseñándolo. Eso no creo que lo dice el texto. Sin embargo, cuando a veces la esposa conoce primero al Señor, como dice Primera de Pedro capítulo 3, ¿verdad?, por el fruto interno de su relación y de su intimidad con Dios, esa devoción, ese respeto que tiene con Dios le hace quedarse callada y aún con sus actos está testificando. Uno de las mejores enseñanzas que un padre le da a su hijo
es lo que hace con su ejemplo, no lo que le enseña con la boca. Muchos de nosotros aprendimos de nuestro padre de lo que vimos que hacía, no de lo que decía. Entonces, una esposa puede cautivar, puede ser un modelo para que su esposo anhele a Dios en la medida de que ella se deleite en Dios, que realmente sirve, ama y honra a Cristo, y entonces en todos lados. Hermanos, cuando una esposa está bailando, está cantando, preparando su comida, cuando llega el esposo y ve por la ventana y ve a su esposa postrada de rodillas, la esposa no lo está haciendo por exhibirse. Pero entonces dice el esposo, ¿cómo le hace ella? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué está tan contenta a pesar de las dificultades que tenemos? ¿Por qué tiene tranquilidad? ¿Por qué sigue teniendo confianza en que todo lo tiene controlado Dios? Hermanos, el testimonio de una mujer puede cautivar a un esposo incrédulo, que solo ha hecho profesión de fe, pero que no ha nacido espiritualmente. Y al revés, Dios puede utilizar a un hombre. El hombre no puede dar salvación a nadie, ni se puede salvar a sí mismo. Pero el Señor Jesucristo busca colaboradores. Colaboradores imperfectos, hombres vulnerables, inútiles, algunos ruines, para que vayan y vivan su mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación esté vivificado en su conducta y en su forma de hablar, en la transformación de su vida, y entonces la esposa y los hijos digan, este no es el mismo, algo pasó, ¿cómo le hizo? Y empiezan a respetar a ese viejo. El esposo puede ser un instrumento de Dios poderoso para llevar el evangelio a su hogar, dependiendo de la intimidad que tenga con Dios. Bueno, espero que sirva. Bueno, esta que creo que tiene que ver también contigo, Gabriel. Dice, sí y solo si existe salvación, sí existe el crecimiento en santidad, porque mencionó que no existe salvación si no existe crecimiento en santidad. Bueno, esto se conoce como la cadena inquebrantable. Si usted consulta Romanos capítulo 8, versículo 30, dice el Espíritu de Dios por medio del apóstol San Pablo que una persona que ha sido predestinada por Dios, a los que predestinó Dios, a estos también llamó con un llamamiento irresistible. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declara justos, no porque sean justos, sino porque le han creído a Dios, por gracia son declarados justos. El pecado de ellos es imputado a Cristo y la santidad de Cristo es imputada a ellos. Y después dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. El proceso del que nos habla en la Biblia, se le conoce como la cadena inquebrantable. Un eslabón tiene que estar unido con otro. No puede haber crecimiento si no existe nacimiento, ¿verdad? Lo biológico de un niño, para que pueda crecer un niño, se necesita que haya nacido. Si no nació, entonces no puede existir el niño, no puede existir el crecimiento. Y en todo el texto bíblico se dice que debemos crecer, no solo en el conocimiento, sino en vivir la palabra.
Entonces, el vivir la palabra, la batalla de estar alejándonos cada vez más de manera progresiva con respecto al pecado, esa es la santificación. La justificación es la declaración, el decreto de Dios de decir que alguien no tiene ningún pecado, pasado, presente ni futuro. Pero la vida, la experiencia de estarse separando de manera progresiva del pecado y acercándose más a Dios, eso es la santificación. Para que exista santificación, Dios dice, solo es posible cuando existe salvación. Esto lo dice también Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Bien. Bueno, vamos a hacer dos últimas y ya. ¿Qué debo hacer si yo quiero ayudar a mi marido, pero él piensa que quiero decirle lo que debe de hacer? Enrique. ¿Me puede repetir la pregunta? Él piensa que quiero decirle lo que debe hacer. Ya hay un prejuicio aquí, ¿no? Y sinceramente a veces nosotros ya intuimos algunas respuestas. Y es cierto, tenemos algunas ciertas habilidades, tal vez puedo llamarles naturales, el hecho de que si nuestra esposa nos quiere decir algo ya la intuimos inmediatamente y ya estamos respondiendo. Y dice la Biblia que el que responde antes de oír, le es fatuidad y oprobio, ¿no? Entonces imagínate, ya estás respondiendo antes de lo que te está diciendo, ¿no? Yo tengo esa costumbre, otra vez vuelvo a decirlo, la verdad, yo intuyo inmediatamente lo que mi esposa me quiere decir y a veces hasta exageramos en las respuestas. No, lo que quisiste decir es esto. Y entonces la interrumpimos y exageramos en la respuesta. Y eso obviamente pues, si respondemos antes de escuchar, yo creo que también es un factor pecaminoso. Porque realmente estamos como, no estamos intuyendo, sino casi adivinando algo que a lo mejor ni es. Y en muchas ocasiones respondemos muy mal, yo también lo digo por mí. Porque no, es que eso no es lo que te quería yo decir. Te quiero decir esto y ya me lo explica. Y me tengo que disculpar realmente porque no la terminé de escuchar lo suficiente. El problema número 1 en los matrimonios es que no sabemos oír. Comenzando por mí. No sabemos escuchar. O sea, por más que la esposa quiere decirnos algo o lo que sea, no dejamos que termine y ya estamos adelantándonos en la respuesta, que muchas veces puede ser una fatalidad, ¿eh? Y sinceramente en los años que tenemos de casados, no 41, 43, sinceramente, pues hemos adquirido mucha experiencia al respecto, ¿no? Y nos hemos soportado mutuamente muchos años y realmente Dios nos ha dado mucha tolerancia, realmente no es por nosotros, es por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, por lo que sigue trabajando, por el proceso de santificación que estaba diciendo Gabrielito, está puliéndonos día con día. No es un proceso que ya nos justificó, ya podemos hacer lo que queramos y ya nos sentimos hasta sabios para responder a la primera. No es cierto. No es cierto, siempre hay un proceso. Es más, muchas veces hemos tenido un diálogo y mi esposa me dice algo y yo tengo que pensarla, ¿no? Porque a lo mejor también no quiero equivocarme y sinceramente a veces soy incapaz de responder. ¿Por qué no decirlo? Soy incapaz de responder y obviamente venimos a la palabra y es la única que tiene la respuesta, ¿no? Esta es la única respuesta para cualquier cosa que nuestra esposa
o nosotros queramos preguntar a nuestro cónyuge, ¿no? Es la única respuesta. Nuestras respuestas a veces son prácticas o tienen pues un respaldo bíblico, ciertamente, pero a veces son imprudencias, son imprudentes nuestras respuestas o están equivocadas. Y yo puedo decir que en muchos años, y tal vez todavía por supuesto ahora, mis respuestas fueron equivocadas. Y tuvimos que pedirle perdón al Señor, humillarnos bajo su poderosa mano y venir a la palabra y entender realmente qué me quiso decir mi esposa. Aquí el problema es saber entender a nuestro cónyuge, saberlo comprender. Otra vez volvemos al punto, ya no soy yo, o sea, ya no es lo que yo me comprenda a mí mismo en particular, sino es qué es lo que Dios me está también mostrando a través de mi esposa. Porque también ellas pueden ser muy buenas consejeras. A veces rechazamos su consejo porque hay vestigios de machismo todavía en nosotros. Y creemos que nosotros tenemos la respuesta para todo. Estás equivocado. Estamos equivocados. Y sinceramente debemos esperar su pregunta, entenderlas a ellas y por supuesto ustedes a nosotros, y que Dios sea el que responda. Yo creo que es lo mejor, antes de responder nosotros en nuestra disque sabiduría, disque conocimiento espiritual, disque años de ministerio. ¿Sabes qué? Podemos equivocarnos. Entonces debemos esperar que Dios tenga la respuesta y esperar que termine la pregunta, porque ese es el problema. No dejamos que ellas terminen de responder. Bueno, unas rápidas. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio? Hay un libro muy bueno de John MacArthur que se llama precisamente así, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Les recomendamos que lo compre y ahí resuelve sus dudas. Es que es mucha información para darla. ¿Qué dice la Biblia acerca de los matrimonios homosexuales o lesbianas? Bueno, esperemos que no haya nadie aquí, pero obviamente se opone en su totalidad. Dios está de acuerdo con la unión libre y los hijos tenidos en el mismo. No, pero hay que darle más base bíblica, ¿no? Estoy tratando de resolver todas las que tienen que ver con matrimonios y creo que ya son todas. Bueno, una rápida, que ya brinco, pero que tienen que ver con iglesia. Un pastor que se ha casado 3 veces ya siendo cristiano, delante de Dios y conforme a las Escrituras, ¿está apto o está descalificado? Bueno, si se le han muerto las esposas y ha enviudado, no pasa nada. Lo que hay que investigar es si no cobró seguros, porque ya hay... Ahora bien, si se ha divorciado, no está descalificado, está descalificadísimo, porque debe de ser marido de una sola mujer y obviamente ha violado el pacto matrimonial en su totalidad. Obviamente, sus divorcios tuvieron que ser pecaminosos. Dice... ¿Qué hago si el pastor usa la psicología y no la quiere dejar? Cambia el pastor. Bueno, de nuevo hay muchos huecos ahí. A lo mejor el pastor no sabe, escenario hipotético, el pastor no sabe. Y la clave es que el pastor esté dispuesto a aprender. La clave es la humildad, porque a lo mejor no sabe lo que le enseñaron y pues simplemente aplica y enseña lo que sabe, ¿no? Y él piensa que está bien. Esa puede ser una razón. El problema sería más bien cuando no tiene una actitud dispuesta a someterse a la palabra. Yo creo que ahí ya hay otro problema. Y más cuando ya se le ha buscado cuestionar con amor, con respeto y decir, a ver, ¿por qué enseñas o haces esto a la luz de la Biblia? ¿Cómo cuadra? Esto no cuadra con esto.
la Biblia no enseña autoestima, ni que el pecado es una enfermedad, etcétera, ¿no? El problema es cuando no quiere el pastor, ¿no? Y probablemente si se aferra a la psicología va a manifestar otros problemas en otras áreas, en su teología, en lo que cree y en lo que enseña. Como nos decía nuestro hermano Steve Lawson hace unas semanas en una junta de los seminarios en español de Masters Academy, la teología es como un tapete. No puedes afectar una doctrina sin que afectes otra. Dios, su mente es perfecta, y cuando alteras una doctrina tú, cuando no la entiendes bien o la tuerces, otras partes, es como si le jalas el hilo al pantalón, le jalas acá y se te va a ir hasta acá. Entonces, así es, seguramente tiene otros problemas ahí, y bueno, ¿qué hacer si, de nuevo, depende si ya le dijiste y no quiere cambiar? Y enseño también creo que hay gravedad, hay niveles de gravedad, quizás eso le va a afectar en algún área, pero también hay de doctrinas a doctrinas, ¿no? Quizás, supongamos que es la única iglesia que hay en tu ciudad, y pues enseña el Evangelio, aunque tiene ahí está contaminado de psicología, es la única, enseña el Evangelio, pues, y si no vas a esa iglesia, no vas a la iglesia, pues yo diría, ve a la iglesia. Las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, por ejemplo, tenían problemas, y en la época del Nuevo Testamento solo había una iglesia normalmente por ciudad, y si no te gustaba, pues era la única a la que podías ir, ¿no? En nuestro día es un lujo que si no te gusta esta, vas acá o acá o acá, y hasta puede contribuir a actitudes pecaminosas, ¿no? Entonces, depende del nivel, qué tan mal está. Digo, espero ayudes un poco. Bien, pues ya nada más la última, y esto para enlazarme al seminario. Dice, entre la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 60, ¿cuál es la versión de la Biblia que usted recomienda? La Biblia de las Américas. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. ¿Por qué la Biblia de las Américas? Porque es la más apegada a los originales. En el seminario lo que buscamos es darles a conocer griego y hebreo. Cuando entienden griego y hebreo, ya la versión de la Biblia, ustedes solitos van a determinar cuál es la mejor para su congregación. Si no saben griego y hebreo, dependen de la versión. La Nueva Versión Internacional ayuda porque se explica mejor. La Reina Valera, pues también es la tradicional, se conocen más acerca de su sistema. Y la Biblia de las Américas es la que se apega más a los textos originales. Entonces, con eso les damos las gracias. Les recordamos que el seminario está abierto para ustedes. Y se me ocurrió ahorita, si ustedes entran a la página del seminario, que es SBPG, Seminario Bíblico Palabra de Gracia, sbpg.mx, ahí encuentran a la facultad, en las que estamos nosotros 4 y otros más. Pueden dirigir su pregunta directa, ahí está el correo electrónico, y pueden hacer su pregunta y van a encontrar la foto de Luis, de Gabriel, de Enrique, de un servidor, y pueden dirigir la pregunta directa a nosotros, y les podemos dar una respuesta. Y entonces la página es sbpg.mx, y ahí estamos para servirles. Los audios ya están en la página gracia. ¿No es Gracia? Iglesia Cristiana de la Gracia.org, ya están todos los audios. En Periscope, Gracia-MX, están los videos. En el seminario van a estar en estos días, y si quisieran CDs, solamente en el seminario se los pueden vender. Entonces, pues muchas gracias a todos. No se preocupen, tenemos que salir. ¿A qué horas, Ernesto López? A la 1. A la 1 nos van a hacer el favor, porque pues el cierre es a las 12. Entonces tenemos 1 hora para recoger nuestras cosas y retirarnos. Entonces vamos a hacer una oración. Les pido si se pueden poner de pie, y vamos a hacer una oración pidiendo a Dios su cuidado y dirección. Señor, te agradecemos por estos 3 días que nos has permitido abrir tu palabra, escuchar más de ella. Y Padre, no pretendemos solo en 3 días decir ya cubrimos todo lo que hay que cubrir acerca del matrimonio.
Te rogamos que pongas en el corazón de todos nosotros el deseo de seguir aprendiendo y de no perdernos la oportunidad de asistir a otro seminario de matrimonios, tal vez no solo aquí, sino en cualquier otro lado, pero Padre, sabiendo que el aprendizaje es para toda la vida, nuestro proceso de santificación, nuestro camino a la santidad es para toda la vida. No podemos decir que porque ya sé algo ya no necesito saber más, sino que debemos comprender que para glorificarte más, para conocerte más, para obedecerte más, tenemos que conocer más y más y más cada día. Señor, sabemos que nuestro matrimonio pues va a culminar con la vida cuando partamos hacia ese lugar eterno que tú nos has dicho que está ahí para nosotros. Y Padre, pues queremos rogarte que nos ayudes a comprender que el paso por la tierra solo es un pequeño momento comparado a la eternidad que vamos a vivir contigo. Si no ponemos en nuestro corazón la eternidad, el paso por la vida se nos va a hacer muy, muy complicado. Para los 70, 80 años que viviremos sobre la tierra, comparados con la eternidad, Señor, conviene más invertir en la eternidad que estar peleando por este pequeño momento que será sobre la tierra. Danos esa sabiduría, permítenos enfocarnos de esta manera. Y Señor, gracias te damos por cada uno de los asistentes, te pedimos para que pues cada uno de ellos pueda tomar sabiduría de aquí, aplicarla directamente a su matrimonio, y si le han surgido dudas o algo de lo que aquí se ha dicho, pues no está de acuerdo, permite, Señor, que él siga aprendiendo, ella siga aprendiendo, creciendo y pueda conocer más adelante esta verdad, Señor. Padre, te rogamos por el viaje que hemos de realizar, cada uno de los diferentes lugares que venimos, nuestros hermanos de Monterrey, de Tlaxcala, y todos los que vamos a la Ciudad de México. Te pedimos que tú bendigas nuestro camino de regreso y, Señor, pues permite que, si en tu voluntad está, regresemos a este seminario el año entrante. Gracias, Padre, te damos por todo lo que aquí ha sucedido en Cristo Jesús. Amén. Amén.